Buenos días Venezuela, buenos días América, buenos días mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Amarillo, azul y rojo, ese color con sus estrellas nos representan grandemente y dignamente a aquellos que amamos la justicia y la libertad. Y aquí estoy a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, de igual forma de noticias MCN, tu blog POC y nuestra cadena, nuestra emisora de radio que no ha sido todavía sacado del aire, que está ahí en nuestro blog, como acostumbra este narcorrégimen de Nicolás Maduro Moro. Nosotros seguimos abiertamente hablando como tiene que ser, con coherencia y con objetividad, a través también de nuestros aliados, de Sigatoca Noticias Venezuela y de todas las redes que nos acompañan a nivel internacional y nuestras propias redes a la cual Instagram, Facebook, Twitter, Signal, GTTR, allá en los Estados Unidos, y desde luego todas las que se suman a apoyar y a transmitir este material. Y hoy miércoles 2 de noviembre, miércoles de análisis, de reflexión, como acostumbro todos los días miércoles, gracias a la bendición de Dios que me ha permitido ir restableciendo progresivamente mi salud y estar aquí frente a ustedes, sin miedo, sin mordazas, con la claridad y la objetividad que me corresponde. ¿Por qué hago esta antesala de inicio de esta entrega? Ayer se consumó definitivamente uno de los actos que representan el más alto elevado de los antivalores, un acto inmoral que viola, por cierto, tengo aquí el manualito de Carreño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuestra Constitución, viola el respeto a la dignidad que todavía tenemos el 80% de los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad. La presencia de Gustavo Petro, más allá de hablar de acuerdos, de haber llegado con el usurpador ilegítimo del narcogenocida de Nicolás Maduro Moro, incurso en delitos de lesa humanidad, lo que hace, sí, lo oxigenó a él, porque Petro vino a reconocerlo a él, porque esa fue la línea del Foro de Sao Paulo y de esa organización criminal transnacional. Ahora, lo que más me indigna fue el irrespeto a los venezolanos de bien, que ya no lo respetan, porque este tipo de organizaciones delincuenciales no les importa ofender o no ofender, porque son los delincuentes y eso se dedican los delincuentes, ¿no? A venir aquí a violar, a ultrajar nuestra Constitución, el respeto que todos aquellos que desde años venimos diciendo que Maduro es un usurpador, que Maduro es ilegítimo, que es ilegal, que no es venezolano, bueno, paisano del otro, ¿no? Y todo lo demás, y aquí en la cara nuestra se vienen a bufar y a burlar, pero más triste todavía, los que dicen ser venezolanos, esos opinadores de oficios, periodistas, no periodistas, comentaristas, habladores de paja, que aplaudieron la presencia de Petro y ese encuentro maquiavélico en Miraflores que usurpan ilegítimamente, ilegalmente. Pero aún más, los de la falsa oposición, que no abren la boca ni siquiera para rechazar la presencia de un criminal como Petro, que sabemos que parece ser que es la tendencia en América de elegir esos pueblos a criminales y aplaudirlos como si fuese un gran mérito. No piensan nunca ni en las nuevas generaciones quienes aplauden, porque no les duele nada ni su propia familia, sino también nosotros estamos bien claros que indiscutiblemente los valores los estamos perdiendo, sí, quienes los perdieron, esa clase de pueblo, porque no puedo decir de ciudadanos, porque no son ciudadanos quienes han perdido la integridad, los valores y sobre todo la lealtad a nuestras naciones. Por ello, hablo así de esta manera y aperturo como reflexión cómo debemos encontrarnos definitivamente con nuestro propio ser y nuestro espíritu, de estos hombres que legaron en nosotros y dejaron no solamente el espíritu libertador, sino los principios y los valores. Con hombres moralistas grandes donde impulsaron la decencia, inclusive a sabiendas
que en la famosa Cuarta República del año 80 en adelante se prostituyó todo y que sirvió de carne de cultivo, de bandeja de plata para que llegara la oprobiosidad primero del innombrable Maduro, Chávez, y desde luego el engendro del demonio de Nicolás Maduro Moro, que se encontró ayer con un compadre, hijo también del diablo como fue Petro. Ahora bien, todo esto, puedo decirlo, lo digo con tranquilidad, con paz, porque yo siento que Dios está actuando. Ayer, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, al ver que era lógico saberlo, el incumplimiento del fiscal ilegítimo, ilegal de Venezuela, del régimen, ellos no iban a cumplir con nada y había un retardo de lo que habían prometido, que iban a resolver el problema de la justicia, y desde luego no lo iban a hacerlo. Hicieron unos maquillajes, ahí están los presos políticos todavía. Ayer hablaba con dos familiares de dos presos políticos, a los cuales les dije que hoy iba a dedicarle unos minutos de este espacio, donde seguimos la solidaridad a los presos políticos venezolanos, porque vienen a hablar de encuentros, de intercambios comerciales, el Petro y el otro, ¿no? Pero no hablan nunca de la libertad. Y todavía el Petro se atreve a invitar a Maduro para que se incorpore a la red internacional de los derechos humanos, el plan interamericano de derechos humanos, y resulta que vemos eso como una ofensa verdadera, porque esa misma lo tiene condenado y señalado a Nicolás Maduro por violación de derechos humanos. ¿O es que no se le olvidó a Petro eso? Y que ayer Karim Khan le solicitó a la juez, a la magistrada que tiene trancado todo, para que se permita seguir el avance de las investigaciones que se le llevan a Nicolás Maduro Moro y a toda su cadena de mando sobre los delitos de lesa humanidad cometidos contra el pueblo venezolano y las denuncias formales que aumentaron recientemente, por cierto, allá en La Haya, en la Corte Penal Internacional. Aplaudo, eso sí hay que aplaudirlo y eso hay que seguirlo impulsando, porque Karim Khan sigue pisándole los talones a Nicolás Maduro Moro porque no cree en cuento. Aquellos que descalificaban a Karim Khan, ahí tienen resultados. Pues solo esperamos de que esa mexicana le dé la autorización para que vayamos a la otra fase importante, que es la fase declaratoria. Y hacia eso vamos a llegar. La justicia tarda, pero nunca olvida. Y sabemos que por allí, en lo que yo he determinado siempre y lo he catalogado como la acción judicial internacional libertadora, vamos a minar y vamos a comenzar para poder salir de esta crisis venezolana y sobre todo de este narcorrégimen oprobioso que lo buscan legitimar. Ahí tienen a los Estados Unidos, que ya le pidió cuentas a Petro para que rindiera cuentas por la visita a Maduro en el día de ayer, porque no le gustó desde luego, porque Petro fue a legitimar al otro y a reconocerlo como presidente. Hay aquel idiota de Juan Guaidó que ya no haya de qué palo ahorcarse o agarrarse, cuando dijo ayer pidiéndole a Gustavo Petro, que lo acompañara en el tema de solicitar las elecciones libres y democráticas. Qué insulso ese Juan Guaidó, definitivamente, que no debería salir ni públicamente ante el fracaso completo que ha dado y la pena ajena que siento por él. Porque, ¿cómo va a pedirle eso cuando un hombre que lo declaró inexistente? Así fue Petro lo que le dijo sobre Guaidó, que es inexistente, y todavía ese gafo sale a pedirle a Petro una cosa. No. Eso es, la capacidad de asombro la hemos perdido totalmente los hombres de valores y principios, definitivamente, ante esta inaudita barbarie que se está cometiendo en Venezuela y que quedará, no sabemos ni por dónde empezar a escribirlo, este desastre, definitivamente, quienes escribimos, los historiadores y quienes somos investigadores de la materia, definitivamente. Pero quiero resumir todo esto en este análisis, definitivamente, porque cabe importante hablar del tema de Bolsonaro, que es más importante que la visita de Maduro y el encuentro con Petro, que por cierto que se van a ver en Cartagena ahora, imagínense ustedes, ¿no? El problema está, ahora sí va a salir a Colombia, por eso que hoy quiero rendirle un tributo con todo el respeto que se me merece al doctor Iván Duque. Hacia usted, doctor, le voy a hacer llegar este video.
Este reconocimiento es del Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional y nuestra plataforma comunicacional, porque ha sido un hombre, y lo voy a decir en un desagravio claro, en nombre de los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad. ¿Por qué lo digo así? Porque usted ha sido un baluarte de la democracia clara y verdadera, de la democracia liberal, de la democracia que defendemos aquellos que defendemos el judaísmo cristiano, la libertad expresa, y que tenemos la democracia no solamente que aspiramos y la defendemos como sistema, sino también como un modo de vida que es hacia allá donde llegamos y para que trascienda. Está en mi libro Camino hacia la sociedad humanista y republicana, y también lo he expresado inclusive en nuestra visión y misión del movimiento, lo hemos expresado grandemente, porque la democracia debe ser un modo de vida, no solamente un sistema, sino un modo de vida, y por eso defendemos la democracia liberal, y por eso defendemos el judaísmo cristiano, por eso defendemos los principios básicos que nos enseñara el Padre Abad, nuestro Padre Dios, porque sobre las sociedades que hoy las pretenden pervertir y desviar y sacar del corazón a Dios, por eso la defendemos como y por eso quiero hacer un reconocimiento a usted, doctor Iván Duque, que defendió la lucha por la democracia y el rescate de la libertad de nuestro país abiertamente, y fue uno de los que primero encabezó las denuncias allá en la Corte Penal Internacional contra el dictador Nicolás Maduro Moro, reconocido como dictador, terrorista, narcotraficante y violador de los derechos humanos, no solamente por usted dignamente, doctor Iván Duque, que lo pudo denunciar como debe ser, sino por el presidente del Paraguay, el de Uruguay, el de Ecuador, e inclusive el mismo Estados Unidos, que lo denunció formalmente, aun cuando carga el doble discurso y evade, pero como política de Estado norteamericana. Y sin embargo, a usted tengo que hacerle un reconocimiento, porque en verdad la visita de Petro, ¿no?, que nos parece ofensiva e indigna al reconocer a Maduro, usted supo llevar también el tricolor colombiano dignamente antes que llegaran estos pillos allí. Que Dios lo bendiga al presidente Iván Duque y no nos abandone en la lucha por la libertad y la democracia en nuestro país. Y finalmente quiero expresar la posición seria del presidente Jair Bolsonaro. Salieron muchos comentaristas a decir que Jair Bolsonaro se entregó, no va a seguir la lucha, en fin, poco de comentarios sin lugar, ¿no?, que no leyeron bien el mensaje de su intervención en el día de ayer. Otros cambiaron la versión que el Tribunal de Justicia manifestó, que Bolsonaro sí había reconocido el triunfo del comunista Lula da Silva. Él nunca dijo esas palabras, por amor a Dios, y fueron los medios de comunicación que apoyan a los izquierdoides, se dedican a tergiversar totalmente esto. El presidente Jair Bolsonaro fue muy claro, en ningún momento reconoció la victoria de Lula da Silva. Él se apegó a su constitución, cosa que no hacen estos presidentes socialistas, que lo que hacen es violar las constituciones. Él se apegó al derecho constitucional, a su constitución, como demócrata liberal, como representante, como nosotros, del movimiento judaísmo cristiano y del principio de la libertad plena de los pueblos y la defensa de las democracias verdaderas de nuestros pueblos. Y mandó un mensaje claro a quienes están protestando. Es un derecho de cada uno de protestar y el estar de desacuerdo cuando hay violaciones, no solamente de fraude, se presume que hay estos delincuentes de la izquierda socialista, y rechazo a ellos totalmente, porque Brasil no quiere volver a caer en las garras de un delincuente como Lula da Silva. Y ese es el pueblo, 50 millones de brasileños rechazando totalmente en eso. Pero el presidente Jair Bolsonaro fue muy serio y muy firme en esa materia, y por eso hay que reconocerle su posición seria. Esto no indica que el proceso pueda abandonar. Muchos esperaban de la boca de él que dijeran no hay fraude y que hay que investigarlo. No, fue muy sensato. Yo hablaba con alguien del partido de él ayer que le pude comunicar y me decía que era lo más sensato y más claro. Las Fuerzas Armadas brasileñas tienen la última palabra de proseguir el proceso de fraude o no. Es las Fuerzas Armadas quienes lo han asumido. Y el artículo 142 de la Constitución brasileña es muy clara. Cuando
las instituciones, bien sea el Tribunal de Justicia de allá y el electoral, no hay acuerdos porque no dan resultados satisfactorios apegados a la Constitución y a las leyes, pues entonces las Fuerzas Armadas asumirían el control del país hasta que se pudiera resolver ese problema y que haya las respuestas satisfactorias para 156 millones de habitantes que tiene el pueblo brasileño. Así que eso hay que tomarlo muy en cuenta y muy en serio y no empezar a disparar por disparar y opinar por opinar. Yo llamo a la sindérisis. Calma y cordura, como dijo aquel hombre, Eleazar López Contreras en Venezuela. Calma y cordura, que la justicia y la verdad al final va a triunfar. Bolsonaro nos representa la justicia y la verdad. Hasta el 1 de enero tiene. Cuidado, cuidado, porque muchas cosas pueden todavía pasar en el Brasil para darle un parado al Foro de Sao Paulo y a todas estas organizaciones criminales transnacionales. Esperemos ese momento. Lo importante de los venezolanos, que ya tenemos otro paso más en la Corte Penal Internacional. El fiscal Karim Khan no estaba muerto, sino de parranda, pero ya retomó el caso y yo confío plenamente que por ahí vamos a librarnos una gran batalla para la victoria verdadera, para la justicia y la libertad. Estudiemos esto, analizamos, y la mayor reflexión que puedo dejar en el día de hoy, sindérisis. No nos dejemos llevar por las emociones. Reflexionemos y recordar que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nuestra? Nosotros seguiremos